prosperidad, pero también había epidemias. Y digamos que la burguesía no se decidía por hacer una economía de tipo industrial. En cuanto al nivel cultural, tenemos a la generación del 98 con Unamuno, Pío Baroja, Gabinet, que son unos intelectuales, estudiosos, y que le siguen también otros como Ortega y Gasset, Gabinet, Gregorio Marañón, que eran filósofos, humanistas, y todos estaban preocupados por qué era ser español, qué era España. Querían entrar en las vanguardias europeas y que la filosofía debería guiarse, la nación debería guiarse por la filosofía y por las vanguardias artísticas del momento. En cuanto a la época pictórica, los cánones que en ese momento había, en la pintura de historia había unas reglas y en Madrid se inauguraban las exposiciones nacionales que daban premios, medallas y que, bueno, había unas reglas a la hora de qué tipo de obra había que llevar para, digamos, adquirir un poquito de fama y ser conocido. En este caso nos encontramos con Eduardo Rosales, que presentó una obra de gran formato, de 2×3, y era el testamento de Isabel la Católica. Era necesario que tuviera una narrativa fácil a la hora de que el público la pudiera interpretar, un pasaje de la historia y también la forma de hacerla tenía que tener una pincelada un poco más oscura, pero el dibujo, un dibujo bastante claro. O sea, debería ser fácil de interpretar y luego debería haber personajes dignos en esa temática. Por entonces, aquel que quería hacerse un nombre tenía que pasar por este tipo de pintura histórica. En cuanto a la pintura de género, era más pequeña, un formato más pequeño, y era, digamos, la gente del campo, los idilios, los amores, escenas costumbristas. Y en este caso tenemos a Mariano Fortuny, que sentó las bases también de cómo había que hacer, digamos, la composición del dibujo y de la obra, con su obra La Vicaría. Posteriormente, Valencia da a la Diputación una serie de becas para estudiar en Roma. Un pensionado que daba 3.000 pesetas anuales para que se pudiera estudiar, pero también exigía que los que se presentaran a esa oferta cumplieran una serie de requisitos y eran 3 pruebas. En este caso se adelantó a Sorolla Ignacio Pinazo con el desembarco de Francisco I en la playa de Valencia. Y ahí ya tenemos cómo se iba moviendo, digamos, a nivel cultural y artístico la España en ese momento. Ahora vamos a conocer a los padres de Sorolla. Los padres de Sorolla, Joaquín Sorolla Gascón, era de un pueblecito de Cantavieja, del noroeste de Teruel, y que emigró a Valencia. Conoció a una valenciana, María de la Concepción, y se casaron en la iglesia de Santa Catalina. Vivieron en la calle Nueva, que está muy cerquita de lo que hoy es, la calle Las Mantas hoy en día, que está muy cerca de lo que es la Lonja, casi 2 callecitas de lo que es el lateral de la Lonja. En ese momento el centro, digamos, cultural, bullicioso de compra, de venta, era el mercado, la plaza del mercado y también la plaza redonda. Allí venían todos los mercaderes, las huertanas con sus cestas de frutas, de verduras, paseantes, y entraba el tranvía por ahí y al sonido del pitido, digamos que le hacían paso. Era un lugar muy bullicioso y con muchas tiendecitas de telas, de ropa, o sea, tenía mucha vida y mucho colorido. Sorolla nace a las 5 de la madrugada, un 27 de febrero. Y tenemos al frente de esa callecita mirándonos el Micalet. Al año siguiente, en el 1800, él nace en el 1863 y en el 1864 nace su hermana Conchita.
pero cuando tiene un añito y él tiene 2, en Valencia irrumpe una epidemia de cólera y se lleva a su madre y a los pocos días a su padre. Entonces pasan del distrito del Mercado al distrito del Mar, donde vivían sus tíos, porque los acogen su tía Isabel, que era hermana de la madre de Sorolla, y su tío Piqueres, que era herrero de embarcaciones y tenía un tallercito en el Camino Hondo del Grao. Los acogen y digamos que se cría en un ambiente de artesanos. Cuando digamos que lo llevan a la escuela infantil de parvulitos, ahí ya los maestros, no profesores como hoy se decía maestros, observan que Sorolla no para de pintar en su cuadernillo. O sea, ya desde chiquitino tenía ganas de pintar. Se entrega a los juegos infantiles con muchísima pasión, a veces se queda como ensimismados, que a lo mejor hoy en día pues pensaríamos que es otra cosa. Y bueno, después va a la escuela superior. En la escuela superior el director Piqueres observa que Sorolla tiene mucha afición al dibujo y que se le da bastante bien. Entonces aconseja a su tío Piqueres que lo apunte por las noches a la escuela de artesanos con el escultor Cayetano Capuz, porque daba clases de dibujo. Y bueno, son sus primeras clases. Él seguía trabajando en la herrería de su tío. O sea, tenía ánimo de trabajar frente al yunque y el fuego, o sea que eso, digamos que lo hizo fuerte. Cuando acabó la escuela de artesanos, entró a la escuela de Bellas Artes. Y bueno, ahí sus primeros dibujitos, todo lo que primero aprendía, que era el estudio del cuerpo humano, hacer, o sea, los modelos de yeso, digamos que ellos tenían que hacer la figura, el modelado, la perfección del dibujo, y la anatomía humana la tenían que aprender. Empezó a hacer cuadritos de género, de pequeño formato, para venderla en las tiendecitas, y las vendía a 5 pesetas, y las firmaba como chimo. Así se sacaba un poquito de dinerillo, porque en sus primeras exposiciones le dieron un diploma, o sea, cuando acabó la escuela de artesanos, le dieron un diploma y una caja de pinturas, que bueno, que aprovechó para poder desarrollar eso y ganar dinero. En la Escuela de Bellas Artes conoce a Cecilio Pla. Había un profesor allí que les decía que como estaba al corriente de las vanguardias artísticas y de lo que se movía en el extranjero a través de las revistas y de amigos suyos pintores, les animaba a que fueran por las afueras a pintar la naturaleza de forma, o sea, el paisaje de forma natural. Y Cecilio Pla decía, entrábamos a las 8 de la mañana y ya venía Sorolla pintando los alrededores, nos asustaba esa fortaleza y esa vitalidad que tenía. Allí conoció al que será su cuñado, Juan Antonio García, que era hijo de un famoso fotógrafo que también estudió en la Escuela de Bellas Artes y que al ver la soltura de Sorolla lo cogió bajo su protección y se convirtió en el iluminador de la Casa García. Iluminaba las fotografías del maestro Antonio García, que era uno de los mejores fotógrafos y que hacía fotografía artística. E incluso tenía un taller último por la zona del ayuntamiento, a mí no me sale el nombre, y como era a pie de calle, pues podía hacer esa fotografía montados en los carruajes, porque en ese periodo en Valencia había casi 300 carruajes de alquiler, o sea que se movía muchísimo a esos niveles. Y los nobles pintores, los cuadros que hacían en Bellas Artes, los ponían en las tiendas, porque era habitual vender el producto, pero también tener obra de los jóvenes pintores que se estaban haciendo, de los nobles. Sus primeras exposiciones fueron aquí en Valencia, en la regional, y luego después en la escuela el Iris. Allí ganó una medalla por Moro acechando la ocasión de la venganza, una medalla de plata. Eso ya le subió un poco el ánimo. Después fue a Madrid, a la Exposición Nacional de Madrid, que ya se venía realizando desde 1856, y presenta 3 marinas, pero bueno, pasan inadvertidas,
Pero, sin embargo, allí se pasa al Museo del Prado y copia obras de Velázquez, Menipó, las hilanderas, fragmentos, bueno, con una destreza increíble, porque las he visto aquí en el Pío V. Luego, después, en la Regional de Valencia, observando que, bueno, presenta también obras religiosas, que es La monja en oración, que la veremos, y La esclava y la paloma, preciosa también. Presenta esas obras, se ganan premios en alguna de ellas y se vuelve a presentar a Madrid, pero ya sabiendo que tenía que hacer, digamos, temática de historia. Le dejan la Plaza de Toros, lo que son las cuadras de la Plaza de Toros, y hace un cuadro tamaño, un formato grande de 4×6 y lo presenta a Madrid. Se gana premios. Este es, a ver, el 2 de mayo, disculpad, es el 2 de mayo, que es un pasaje histórico, y se gana premios, pero ¿quién se lo va a comprar? El Estado español, y lo pone en la sala de presidencias del Consejo de Ministros. Ahí ya se va a sentir que es un pintor profesional, que ya tiene, que puede, digamos, pedirle a Clotilde relaciones, porque se conocieron desde 15 años, o sea, cuando él estaba estudiando en Bellas Artes, digamos que se conocieron, tenían 15 y 16 años, más o menos, cuando se empezaron a conocer. En la Diputación de Valencia hay una beca de pensionado, como la que os he comentado anteriormente, y el tema último sería el grito del Palleter en la Plaza del Mercado en cuanto a Napoleón. Y por unanimidad, los 12 miembros del jurado votan para que él se lleve esa plaza de pensionado. Se va a Asís y por allí recorre París, Florencia, Venecia, se ve lo que se está moviendo por esos ambientes culturales y, bueno, no para de hacer pequeñitos formatos de rapidez. Hay casi 2000 realizados en pequeño formato que parecen realmente también obras de arte, porque es que era la calle de París, la calle de Venecia, Florencia, mucha pasión. Antes de acabar su pensionado, vuelve, digamos, manda a Valencia otro cuadro. Este cuadro será el padre Jofre protegiendo a un loco, que lo veremos después, y le renueva la pensión por otro año. Cuando vuelve, se casa con Clotilde y se pasan un año visitando los dos, de viaje de novios, visitando los dos, pues París, le enseña lo mejor del arte que hay por allí y digamos que disfrutan. En ese momento Sorolla ganaba 8.000 pesetas porque un marchante valenciano le encargaba obras, acuarelas, etcétera, pero con la guerra de Cuba pues se quedó sin encargos y se tuvieron que volver a Madrid con 50, no sé si eran liras lo que le quedaron. En Madrid, sus primeras casas, esa es su primera casa. A partir de ahí empezó su vida a presentarse a todas las exposiciones, concursos, certámenes y digamos que no paró y a producir aceleradamente todo tipo de obras religiosas, históricas, del mar, de la playa, mitológicas como las Nereidas, que es precioso. Y también retratos familiares. Y bueno, la primera exposición, digamos, que se va a París, en el 1900, gana con Triste herencia. No lo vamos a ver, pero os diré dónde está. Y es muy bonito también. Pero una imagen que veremos aquí, quiero que observéis que en esa misma obra hay un niño como quitándose el sol, como que le refleja en exceso el sol. Pues esa misma imagen la vamos a ver en esta obra, en una obra que sacaré después. A partir de ahí presenta en Boston, en Berlín, en Múnich, en Madrid, o sea, en muchos sitios. En el 1906 presenta en la Galería Petit casi 500 obras. Bueno, 500 o 600 obras. Bueno, la
o sea, la gente de allí, cuando lo ve, esa expresión de luz, de color, presentó de todo, de retratos, de la playa, de todo. No era algo habitual, porque los impresionistas, sí, pero esta forma de pintar y de expresar la luz y de expresar las sensaciones y la tristeza, todo, era diferente. Bueno, tuvo mucha acogida, vendió muchos cuadros y en la siguiente exposición, que es en la Galería Graftin, es donde va a conocer a su mentor. Y su mentor es Archer Milton Huntington, disculpad si la pronunciación de muy allá, y presenta también 278 cuadros y ahí es donde va a conocer a este personaje que era un rico, era hijo único, pero que era hijo bueno, su padre era de los astilleros, que fundó astilleros, y entonces pues estaba apasionado, le apasionaba España e Hispanoamérica y era un gran, bueno, no digo comerciante, adquiría de todo tipo de obras y bueno, le va a proponer, va a firmar después firmará el contrato, le va a proponer que en el 2009 funde, o sea, exponga su obra en su institución neoyorquina de Nueva York. Y va a exponer también muchísima obra. Allí se lleva a su mujer y a sus hijos y según dice Archer Milton, Sorolla estaba totalmente atacado intentando poner, tenía a los hombres agotados de dónde tenían que poner la obra por las paredes. Y bueno, hizo El caballo blanco, los niños corriendo por la playa para esa ocasión también, y bueno, paisajes de Andalucía, de Sevilla, y quedaron enamorados. Firmó en el 1911 un documento, un contrato en el que Sorolla se comprometía a pintar las regiones de España, y porque él quería ver, Archer Milton quería, o sea, como le gustaba España, quería tener en su biblioteca, de allí, de la Hispanic Society, esa visión de España. Entonces la denominaron así, Visión de España, y hizo 14 lienzos de gran formato, de 3 por 50 de alto, y hay algunos, el primero, La fiesta del pan, tiene 12 metros. Luego el encierro son 7 metros, que él, para subirse y hacerlo, decían que se subió 500 veces los escalones, porque y eran toros bravos, o sea, que no eran los bueyes de la playa, que eran los que sacaban las barcas de la playa. Estos eran toros bravos, y más de una vez se pegó un sustito porque, bueno, pero él quería, plasmar el natural y estar en primera fila de todo aquello que hacía. Podía haberse conformado con hacer fotografías, porque él encuadraba muy bien y sabía cómo había que hacerlo. Pero no, él quería ir a los sitios, ver a las gentes, los trajes típicos, las fiestas, las celebraciones. Y entonces ahí, que hizo, pues de Sevilla hizo 3, los toros, los nazarenos, el baile, hizo la Jota de Aragón, o sea, bastantes cuadros. De los que vamos a ver las grupas valencianas, que derramó lágrimas cuando ya tenía casi todo montado, de su pasión por Valencia, lo que amaba Valencia. Amaba Valencia, bueno, la llevaba en el alma a todas partes. Y como él decía, mi casa la hubiera hecho en Valencia si Valencia fuera lugar para ir a alguna parte, o camino para ir a alguna parte. Aquí la gente que quería prosperar tenía que irse a Madrid o tenía que irse fuera, al extranjero. Sus amigos Mariano Benlliure, que nació en la calle del Árbol, también nació muy cerquita, por la Plaza del Mercado. Hay en una callecita que está, es en la Plaza del Mercado, está Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, muchas de las obras de Sorolla, algunas de las obras de Sorolla coinciden en el tiempo con
Blasco Ibáñez, que fueron muy buenos amigos. Por ejemplo, Flor de Mayo hace referencia a la obra de Sorolla, aún dicen que el pescado es caro, porque toda la novela hace referencia a la venta del pescado, a cómo se lleva, a las intrigas un poco de una familia concreta. Luego después, Arroz y Tartana, con la Vuelta de la Pesca. Y luego hay una obra también que también hizo Blasco Ibáñez y que hace relación con él, pues es Entre Naranjos, que luego Sorolla hará una representación, porque se lo ha pedido un afamado chileno, o sea, quiere decir, un hacendado chileno de poder, y en lo que se va a convertir después esa pequeña obra, que la veremos también. Y bueno, no sé si las pasamos ya y voy contando un poquito algunas historietas de todas ellas, y me vais a disculpar un momentillo. Bueno, hay que decir que cuando acabó la obra Sorolla, en el 1919, él estaba muy cansado, había sufrido muchísimos contratiempos, contrastes de temperatura, muchos viajes, muchas soledades, y en los últimos cuadros él decía que se pasaba horas, que le temblaban las manos, se pasaba horas en poder recuperarse, pero que la ansiedad de poder pintar y de poder plasmar todo lo que él veía podía más que su sufrimiento. Y aún así, cuando llegó, dio clases en Madrid, tuvo que dar clases en Madrid por orden real, y digamos que falleció cuando estaba dibujando o pintando a la mujer de López Ayala. Le dio un ataque de hemiplegia que le afectó a la cabeza y le afectó al cuerpo, y a partir de ese momento estuvo 3 años, pero ya no veía su playa, aunque lo llevaron a su playa, ya no la podía ver, ya no podía disfrutar. Pero bueno, disfrutó desde que nació hasta que dejó de ver la naturaleza de toda ella. Sí, ahora ya. Vale, muy bien. Estos son de los primeros cuando ganó en la Regional de Valencia, y quiero que observéis a la monja en oración. En los ojos, a lo mejor no se ve muy bien aquí, pero para que luego lo observéis en internet, lo que veáis. Los tiene con lágrimas, los tiene como con devoción, como dejándose hacer, como queriendo que a través de ella surja, traspase lo que tenga que pasar, traspase, que le dé fuerzas. Los detalles de la manga, la costura de la manga, los detalles de las uñas, con un poquito de blanco dando luminosidad, y el libro es una perfección del dibujo increíble. Y luego ya empezamos con los fondos negros que antes se llevaban, porque era normal el fondo negro, pero él ya empieza a meter lo que es el blanco en esta monja, una joven novicia. El siguiente que presentó en esa exposición, este se llevó una medalla de oro, y el siguiente quiero que veáis con qué delicadeza. Bueno, el cuerpo humano no podía, digamos, dibujarse tal como era. Había que representarlo pues un poco de forma clásica para ser admitido por la sociedad del momento. Y él quería que vieran que en la Academia de Bellas Artes ellos tenían la suficientemente técnica y habían, digamos, las asignaturas las dominaban. Y entonces aquí el dibujo de la anatomía lo plasma, pero con una delicadeza en su mano tocando la paloma. Luego era muy habitual los bodegones, que los he visto en Pío V, y aquí plasma lo que es parte de un bodegón, porque las flores, las plasma de una gran virtuosidad. Para dar el elemento que es clásico, pues pone una crátera, pone ahí se ve, no me acuerdo cómo se llama eso, una lámpara,
donde sale el fuego y apenas sale el humo por arriba. Observar que es un detallito pequeño. Y luego ya empieza lo que él plasma, la luz. En la sábana que tapa todo el cuerpo, tapa esa parte más pudorosa de la mujer, esa feminidad, pues ya plasma su belleza, o sea, plasma la luz con esos contrastes de claros y oscuros. Está muy bien modelada. Aquí tenemos el padre Jofre, por lo que le prorrogan la pensión, pero mirar el rojo como parte en dos partes, el personaje del centro, no sé si lo ves, parte en dos partes la escena. Aquellos chavalines que no tienen conocimiento y que, como dijo, no tienen conocimiento y que están, digamos, maltratando, por decirlo así, o a este joven infeliz, no sé si era loco o lo que sea, pero quiero que os fijéis en este detallito. Ahí no se verá muy bien, es un muñequito de trapo, para que nos demos cuenta de eso. Es que a lo mejor así no se ve, pero cuando lo veáis bien, como yo lo he visto en internet y tal, es un muñequito de trapo que lleva para dar la idea de la inocencia, que son personas que viven por la calle, que no saben pedir comida, que no saben hablar, y iba de camino a la catedral porque tenía que hacer un discurso, porque era un domingo de Cuaresma, y cuando llega a la catedral comenta a todos lo sucedido y digamos que entra en el alma de la gente para que puedan fundar un hospital y tener a estos pobres que en vez de estar por la calle estén en un asilo. Y entonces se funda, esto pasó en el 1409 y se funda en el 1410 el hospital, un asilo para estas personas. Y es el primero que se funda y está en la calle Hospital de la biblioteca de la calle Hospital. Ese fue el primer hospital, por decirlo así, o asilo psiquiátrico, y que era todo el centro. Lo único que queda hoy en día es la puertecita esa de entrada, una arcada que hay, pero había jardines, había enfermería, había zona de mujeres, era una pasada. En el centro, digamos, estaba la enfermería y luego en las distintas plantas estaban las diferentes personas. Les dio dignidad. Por eso es en Valencia, pues hay. Y aquí, esta joven, cuando él iba a Madrid, conoce el caso de que, digamos, ha sido una infanticida. No sé si lo entendéis eso. ¿Sí? Pues eso. Pero observar que es una nena, que es una cría, y con qué tristeza o melancolía o sin saber qué ha pasado intenta esconder sus manos que están atadas o con grilletes o lo que sea, y su poquita obra, o sea, sus poquitos enseres son esa bolsa. Pero él le da una ternura y una dulzura que la podemos ver también en el personaje de aquí, cómo la mira con esa ternura. O sea, le da belleza, porque él decía que la belleza no estaba en las cosas feas o en las cosas tristes, y él le da belleza, ternura y dulzura, y además combina los contrastes de los blancos para darle un poquito más de representación en los bancos, en la pared, en la ventana, y eso que es un lugar cerrado. Y lo hizo en el Grao, en uno de los vagones del Grao, para dar la sensación de cuando él iba a Madrid, pues eso, para que fuera más realista. Bueno, lo adquiere San Luis, el Museo de San Luis. Y se llamaba Otra Margarita, que no lo he dicho. Aquí vemos, digamos, el dominio de la técnica, los modelados del cuerpo, que luego ya después hará con empastes de pinceladas, y aquí es el modelado del cuerpo. También lo dibuja de forma clásica para podérselo admitido. Aquí vemos un charquito muy delicado, como las líneas de los mármoles los dibuja, digamos, al milímetro. La tela blanca es el dominio de la luz total, ahí ya su destreza es increíble.
el color del cuerpo, los rosados, la delicadeza del moño, que es una... Bueno, yo creo que es muy bonito. Esto está en el museo de allí de Madrid, en su casa museo. Y aquí, si nos acercamos, este lo compró comiendo en la barca. Lo compró la marquesa de Villamejor por el astronómico precio para la época de 30.000 pesetas. También es de gran ternura porque si nos ponemos cerquitas como que estamos cobijados del sol que hay al fondo. Estamos ahí, a mí me da cobijo y es una escena familiar. Están los mayores, los dos más jóvenes y el niño. Es una escena de unión, después de un trabajo duro, están comiendo un poquito atropelladamente porque... Y bueno, es muy tierna. Y el enfoque, el encuadre, es de una gran... Es porque él, al trabajar con Antonio García, esos encuadres no lo hace cualquiera. Él ya es como ver... Una esta decir, no, yo cuando hacemos una fotografía quiero ver este espacio, quiero esto, quiero de aquí para arriba esto. Y él, el encuadre lo hace con la vela. Tiene una habilidad para hacer las velas, los contrastes de luces. Y sigamos. Y en su principio, como que no estaban un poquito de acuerdo, algunos críticos, porque el protagonismo lo tiene la vela. Que no es normal. Ahí el protagonismo está esa vela desplegada que nos lleva en dirección a la playa. Ahí están arreglándola, cosiéndola y alrededor tenemos un vergel de flores, de ramas. El personaje del fondo está revisando que la tela está en condiciones y tenemos a 3 o 4 mujeres ahí cosiendo. Este es muy bonito, tenemos muchísima luminosidad. Las luces del sol entran por todos los espacios y son de diferentes tonalidades. O sea que sabe dominar muy bien. También una medalla de oro y bueno, pues no más datos. Y aquí también tiene su historia. Ese hacendado que quería algunas escenas de Valencia, algo alegre, pues se le pidió este encargo. Y está en el Museo de Cuba, lo que os comentaba de Blasco Ibáñez, que publica su novela Entre Naranjos y que los invita en Madrid, en el Retiro, pues y está Blasco Ibáñez, está Sorolla, está Mariano Benlliure, allí aparte de la gente invitada. Pues aquí tenemos, al final hay no sé si se verá, un señor que está tocando la guitarra, está animando la fiesta y hay 3 jóvenes galanteando, por decirlo así, coqueteando. Y en Valencia, como había muchos huertos de naranjas, digamos que era el lugar de los idilios de las parejas. El lugar, no sé cómo, así como decirlo, era el lugar típico donde iban las parejas, pues, a conquistarse mutuamente, a conquistarse. No me sale la palabrita, pero... Sí, no, pero es así. Se le llamó, como en otros sitios, como el lugar del galanteo, una frase así que fue típico allí. Y es impresionante. El encuadre, no vemos el horizonte. Lo importante aquí son los 3 jóvenes y el mar. Aquí tiene movimiento el mar y los jóvenes. Y luego deja una parte de abajo para la arena, porque la playa de Valencia, su arena es transparente, no es como la de Javia, que es más de rocas, el color del agua es más verde, pero aquí la arena de la playa es como transparente. Tiene la capacidad de reflejarse, o sea, se refleja el agua y por eso aquí tenemos los reflejos del agua y por eso es tan importante para dar sensación de peso esa parte de la arena. ¿Y sabéis por qué llevaban las niñas vestiditos? Porque a partir de los 4 años, las jóvenes, las crías, cuando tenían 4 añitos o así, debían de ir con un vestido rosa o blanco a la playa. Y los chavales, sin embargo, hasta los 15 años podían ir, como ves a este jovencito.
Pero quiero que veáis cómo la pasión de correr, el no pensar, la inocencia, la juventud. Y el personaje del fondo, ¿veis que está tapándose la vista? Pues eso da de ese sol levantino que tanto le emocionaba a Sorolla y que no le gustaba meterse para pintar dentro del taller. Y la fibrosidad del joven que está en movimiento, pero está corriendo cuando estamos haciendo un ejercicio. Y las crías igual están todos, digamos que son protagonistas. Este lo dibujo para la de Londres. Y claro, se enamoró. Y aquí también el encuadre es muy subido para arriba, pero para que, digamos, haya un poquito de diferencia, se ve un poquito el horizonte con unos barquitos, pero para que contraste el blanco. Y con lo que decía de los brillos, las sombras, toda la arena ahí, y el caballo en diagonal que hace el movimiento de subir, y los reflejos en el cuerpo del joven, los rosas. Bueno, este también lo he visto, está en el Museo de Madrid y es muy bonito. Tiene una luminosidad, pues el baño del caballo. Esto es el paseo elegante de la burguesía. Y tiene el mismo encuadre que el caballo blanco. Y aquí vemos cómo la brisa de la tarde mueve el sombrero, mueve el velo, y vemos la elegancia de la época. Aquí estamos también hablando de qué es lo que se llevaba, qué la burguesía, qué estilo de ropa llevaba, las últimas tendencias. Y esa es su mujer, Clotilde, y su hija María. Al lado vemos una escena de la bata rosa, pero no creo que fuera la burguesía quienes, digamos, hicieran esa escena, sino esa joven. En la luz se representa en las telas y en todas partes, entra por todos los sitios. Son casetas que estaban antes en la playa del Cabañal, porque al fondo, un rayito, se ve el mar, y aquí también tiene muchos contrastes de luces. Y si tenemos un poquito de imaginación, podemos pensar una de las obras clásicas que son, no sé si me voy a acordar, las tres, no me acuerdo, pero la posición que tiene ella, las tres musas o las tres gracias, eso. Porque vale. Porque su posición es fuerte, cuerpos robustos. La posición de la bata rosa es un cuerpo robusto, o sea, robusto como las tres gracias en esa posición que están, ella vestida. Y la otra ayudándole a quitarse la ropa mojada, porque ella sí se ha metido en el mar. Y aquí tenemos dos obras de las 14 que realizó. Galicia, digamos que en la romería. Y aquí vemos la romería, como un encuentro entre... O sea, la venta de ganado, tenemos en primer plano, a unas jóvenes ahí sonriendo, la luz que entra por el castañar, que es un castaño, que entra por las ramas y se expande por todos los espacios, el que está tocando la gaita. Están hechos con trajes típicos, o sea, él se esmera en que aparezcan en todas esas imágenes que sean gente de la zona, con trajes típicos, la ría de Arosa la tenemos al fondo, y además es que él vive allí, estuvo allí pintándolo. Al fondo la ría de Arosa, ese fondo azul. Tenemos aquí algo muy tierno, dando de mamar a un cabrito, dando de mamar. Y los pañuelos de ellas podían ser rojos, azules. Los pañuelos que llevan ellas son típicos, y llevaban una faldita y como una especie de delantal. Y también lo que llevan a veces aquí ellas,
ahora mismo no recuerdo cómo se llama, era como una media luna, se lo ponían así en la espalda y se lo abrochaban detrás. Era típico también de eso. Y dice, bueno, creo que esta obra, nadie ha hecho una obra tan bonita, con tanto colorido y que refleje la belleza de Galicia como esta, porque Galicia tiene unos contrastes de lluvias, de sol y sombra que no... Pero él la reflejó con una gran belleza y colorido. Y en cuanto a las grupas, tenemos las naranjas, que es típico de Valencia, que las representa, es como una alegoría a la belleza, a la huerta valenciana, a la forma en que visten los gallardos que están cabalgando. La parte con dos trajes típicos, uno con una esta de ganchillo, que no sé cómo se llama eso, y el otro con un... Eso, redecilla, sí, la redecilla de ganchillo, el otro con un sombrerete. Este con fajín y con chaleco, con pantalón cortito, se refleja dos trajes típicos, que era a partir del 19, y las jóvenes tienen, a veces llevaban tres moñetes o un moñete detrás, pero con peineta y alfileres. Las mangas eran antes bombachas, eran mangas bombachas, el traje típico valenciano, al principio. Tenemos el casilicio de la Virgen de la Cheperudeta, ahí detrás, y la senyera. David creo que sabe algo sobre quién es ese personaje con corona, con barba, y que creo que nos va a contar algo. Sí, sí, sí. Le doy la palabra un momento. Sí, ¿no? Las señoras tienen dos y la sujeta un personaje con corona de rey y la barba blanca. Estas dos señoras eran las que iniciaban la procesión del Corpus. Sabía que sabía algo del Corpus, que eran del Corpus. Con esos dos barbudos, con corona de rey, y detrás de la señora vemos a la Virgen, a la Cheperudeta. Y están pasando por el Puente del Mar. Puente del Real. Y al fondo la huerta valenciana, sí. Y antes había muchas palmeras palmeras. Y quiero leeros... vale, bueno, hay otra cosa. Antes de esto, cuando murió Sorolla, uno de sus amigos, Blasco Ibáñez, porque es muy bonito y no quiero deformar... Y luego ya ponemos la última imagen. Blasco Ibáñez, porque Sorolla pintó a Alfonso XIII, y cuando lo pintó le pregunta a Alfonso XIII a Sorolla: me he enterado que eres amigo de Blasco Ibáñez. Y Sorolla dijo: Su Majestad, más que amigos éramos hermanos, porque Blasco Ibáñez era republicano y pues eso, Sorolla digamos que era monárquico, y claro, Alfonso XIII era de la monarquía parlamentaria. Había mucha conexión entre ambos, y además que los pintó. Bueno, en su muerte, que no lo hemos dicho, Blasco Ibáñez hace un texto a su honor y dice: muchas veces al vagar por la playa preparando mentalmente mi novela, encontré a un joven pintor, solo tenía 5 años más que yo, que laboraba a pleno sol, reproduciendo mágicamente sus lienzos, el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo, la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas, la mole rubia y carnal de los grandes bueyes cortando la ola majestuosamente al tirar de los barcos. Este pintor y yo nos habíamos conocido de niños, perdiéndonos luego de vista. Tenía por único maestro el mar valenciano, admirando fervorosamente su luminoso esplendor. Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Así se reanudó nuestra amistad y fuimos hermanos hasta que hace poco nos separó la muerte. Se querían muchísimo, hubo una generación que estaban muy unidas. Los hermanos Benlliure también estaban todos muy unidos con él, se llevaban muy bien.
Y bueno, como no podía faltar, su amada Clotilde. Y ahí le dedica unas palabras. Si queréis leerlo, os lo leo yo. Bueno, os lo leo aquí, así vosotros vais leyendo de ahí si queréis. Todo mi cariño está reconcentrado en ti. Y si bien los hijos son los hijos, tú para mí eres más. Eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Llenas todo el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. Eres mi ideal perpetuo y sin ti nadie me importaría de lo que hoy me preocupa. Bueno, tuvo 3 hijos. María, Joaquín y Elena. En el 90, 92 y 95. Y bueno, ay no, ya. Espera, ya está. Bueno, os dejo con esto. Ya, digamos que si queréis ahora preguntar alguna cosita, hay muchas cositas que tengo, pero... Los desamparados a la Cheperudeta. están pasando por el Puente del Mar. Puente del Real. Y al fondo la Huerta Valenciana, y antes había muchas palmeras palmeras. Y quiero leeros... bueno, hay otra cosa. Antes de esto, cuando murió Sorolla, uno de sus amigos, Blasco Ibáñez, porque es muy bonito y no quiero deformar, y luego ya ponemos la última imagen. Blasco Ibáñez, porque Sorolla pintó a Alfonso XIII, y cuando lo pintó le pregunta Alfonso XIII a Sorolla: me he enterado que eres amigo de Blasco Ibáñez. Y Sorolla dijo: Su Majestad, más que amigos, éramos hermanos, porque Blasco Ibáñez era republicano y, pues eso, Sorolla, digamos que era monárquico. Y claro, Alfonso XIII era de la monarquía parlamentaria. Había mucha conexión entre ambos, y además que los pintó. Bueno, en su muerte, que no lo hemos dicho, Blasco Ibáñez hace un texto a su honor y dice: muchas veces al vagar por la playa preparando mentalmente mi novela, encontré a un joven pintor, solo tenía 5 años más que yo, que elaboraba a pleno sol, reproduciendo mágicamente sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo, la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas, la mole rubia y carnal de los grandes bueyes cortando la ola majestuosamente al tirar de los barcos. Este pintor y yo nos habíamos conocido de niños, perdiéndonos luego de vista. Tenía por único maestro el mar valenciano, admirando fervorosamente su luminoso esplendor. Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Así se reanudó nuestra amistad y fuimos hermanos hasta que hace poco nos separó la muerte. Se querían muchísimo, hubo una generación que estaban muy unidas. Los hermanos Benlliure también estaban todos muy unidos con él, se llevaban muy bien. Y bueno, como no podía faltar, su amada Clotilde. Y ahí le dedica unas palabras. Si queréis leerlo, os lo leo yo. Bueno, os lo leo aquí, así vosotros vais leyendo de ahí si queréis. Todo mi cariño está reconcentrado en ti. Y si bien los hijos son los hijos, tú para mí eres más. Eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Llenas todo el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. Eres mi ideal perpetuo y sin ti nadie me importaría de lo que hoy me preocupa. Bueno, tuvo 3 hijos. María, Joaquín y Elena. En el 90, 92 y 95. Que tengo, pero...